Hay una experiencia que casi todas las mujeres han tenido y que casi ninguna sabe nombrar con precisión. Es el momento en que dejas de necesitar que alguien entienda lo que estás viviendo para seguir viviéndolo con paz. No porque hayas renunciado a la conexión, no porque ya no te importe ser vista, sino porque algo en ti se asentó tan profundamente que la comprensión ajena, aunque sigue siendo bienvenida, ya no es necesaria para que sepas que lo que estás haciendo tiene sentido. Ese momento no llega con un aviso. No hay un día en que te despiertas y decides que ya no necesitas explicarte. Simplemente un día notas que ya no lo estás haciendo, que las conversaciones donde antes invertías horas intentando que alguien entendiera tu forma de ver las cosas, ahora te parecen un gasto de energía que ya no estás dispuesta a hacer. Que la soledad de no ser completamente comprendida ya no duele de la misma forma porque hay algo adentro que comprende lo suficiente. Jung estudió ese momento durante décadas. Lo vio en mujeres de todas las culturas y todas las épocas, y le puso un nombre que no viene de la psicología clínica sino de algo mucho más antiguo. Lo llamó Sofía, una palabra griega que significa sabiduría. Pero no la sabiduría que se acumula, la sabiduría que emerge cuando ya has atravesado suficiente como para que nada de lo que venga pueda quitarte el suelo bajo los pies. En este video te voy a explicar qué es exactamente el arquetipo de Sofía según Jung, cuándo emerge, y 3 señales concretas que Jung documentó en las mujeres que lo habían activado sin saberlo. Quédate hasta el final, porque hay algo sobre Sofía que la separa de todos los arquetipos que hemos explorado en esta serie. Algo que Jung descubrió sobre la forma en que estas mujeres son percibidas por los demás, y que explica algo que quizás llevas tiempo sintiendo sin poder nombrarlo. Empecemos por deshacer una confusión que la cultura espiritual lleva décadas construyendo. Sofía no es el arquetipo de la mujer perfecta. No es la mujer que ya no sufre, que ya no comete errores, que llegó a un estado de serenidad desde donde contempla el mundo sin que nada la afecte. Esa imagen que se vende en las redes sociales como el destino del crecimiento personal no es Sofía. Es una fantasía. Y una fantasía que hace más daño que bien porque convierte el proceso de individuación en una carrera hacia una versión de ti misma que no existe. Sofía es algo completamente diferente. Es el arquetipo de la mujer que siente completamente y que al mismo tiempo ya no es gobernada por lo que siente. Que puede estar profundamente afectada por algo sin ser destruida por ello. Que puede amar sin perderse en el amor. Que puede perder sin que la pérdida defina quién es. ¿Reconoces esa diferencia en tu propia experiencia? Entre estar completamente presente en lo que sientes y al mismo tiempo tener un suelo tan sólido bajo los pies que lo que sientes no puede llevarse ese suelo? Ese suelo es Sofía. Y la pregunta que Jung se hacía no era cómo construirlo, era qué lo activa. ¿Qué es lo que hace que en algunas mujeres ese suelo aparezca y en otras no? Aunque hayan vivido experiencias igualmente intensas o igualmente dolorosas. La respuesta que encontró era siempre la misma. Sofía no emerge del sufrimiento. Emerge de lo que haces con el sufrimiento. La mujer que atraviesa el dolor construyendo un muro alrededor de él para que nunca vuelva a tocarla, puede tener mucha experiencia acumulada, pero no tiene a Sofía. Tiene protección. Y la protección, aunque sea comprensible y aunque sea necesaria en ciertos momentos, no es lo mismo que la sabiduría. Sofía emerge cuando atraviesas el dolor sin construir el muro. Cuando la pérdida te transforma en lugar de endurecerte. Cuando la traición te enseña a ver con más claridad en lugar de enseñarte a desconfiar de todo. Cuando haber dado demasiado te conduce a aprender a dar desde un lugar diferente en lugar de conducirte a no dar nunca más.
Ese proceso, que no tiene un calendario ni una secuencia predecible, es lo que activa el arquetipo. Si este video te está resonando y reconoces en él el camino que estás recorriendo, suscríbete al canal. Publico contenido de psicología junguiana cada semana específicamente para las mujeres que están en este proceso y quieren entenderlo con la profundidad que merece. Ahora, déjame hablarte de las 3 señales que Jung documentó en las mujeres que encarnaban Sofía. No como una lista que puedas memorizar, como espejos. La primera señal es lo que Jung llamó la percepción sin juicio. Las mujeres que encarnan Sofía tienen una capacidad que las personas a su alrededor perciben antes de poder nombrarla. Pueden ver a las personas con una claridad extraordinaria, sus motivaciones, sus miedos, lo que dicen y lo que callan. Y al mismo tiempo, esa claridad no se convierte en arma ni en distancia. La mayoría de nosotras, cuando desarrollamos la capacidad de ver a los demás con claridad, lo hacemos después de haber sido heridas por no ver. Y esa herida tiñe la claridad de desconfianza, de vigilancia, de una distancia protectora que dice: ya sé cómo termina esto antes de que haya terminado. Sofía ve con claridad y permanece abierta, no porque sea ingenua, sino porque ya no necesita protegerse de lo que ve. Puede ver las partes más oscuras o más limitadas de alguien y seguir eligiendo cómo relacionarse con esa realidad desde su propia soberanía, sin que la visión la obligue a ninguna reacción automática. ¿Conoces a una mujer así? Alguien cuya presencia te hace sentir que puedes ser exactamente quien eres sin necesitar presentar la versión más controlada de ti misma, que te ve completamente sin que eso la haga juzgarte. Eso es la primera señal de Sofía en acción. La segunda señal es más difícil de describir, pero más inmediata de reconocer cuando la vives. Jung la llamó la capacidad de sostener la paradoja. La psique que todavía no está completamente asentada en sí misma necesita que las cosas sean una cosa o la otra. Que alguien sea bueno o malo. Que una decisión sea correcta o equivocada. Que una relación sea sana o tóxica. La ambigüedad genera ansiedad porque sin las categorías la identidad se siente insegura. Sofía puede sostener que algo es completamente cierto y su opuesto también es completamente cierto al mismo tiempo. Que alguien puede amarte de verdad y hacerte daño de verdad en el mismo periodo. Que una decisión puede ser correcta e incorrecta dependiendo del ángulo. Que el dolor más devastador de tu vida puede ser simultáneamente lo que te hizo quien eres hoy. ¿Puedes sostener esas 2 verdades al mismo tiempo sin que ninguna cancele a la otra? ¿Sin necesitar resolver la tensión entre ellas para sentirte en paz? Esa capacidad no es relativismo. Es la forma más honesta de relacionarse con la complejidad real de la experiencia humana. Y requiere un suelo interior tan sólido que la ambigüedad ya no lo amenaza. La tercera señal es la que más incomoda al mundo y la que más libera a la mujer que la desarrolla. Jung la llamó la autoridad que no necesita ser reconocida. La mujer que encarna Sofía tiene una presencia que los demás perciben antes de que haya dicho nada. No es la autoridad de quien tiene un cargo. No es la autoridad de quien habla más alto o tiene más experiencia o más títulos. Es algo más silencioso y más antiguo. Es la autoridad de quien ya no necesita que nadie le confirme que sabe lo que sabe, y eso genera 2 reacciones muy distintas en los demás. Las personas que están en su propio proceso se sienten atraídas, se sienten vistas, buscan su compañía porque en su presencia algo se relaja que normalmente está tenso. Las personas que todavía construyen su valor sobre la comparación y la aprobación ajena
se sienten amenazadas. No pueden competir con alguien que no está jugando el mismo juego. Y esa amenaza a veces se expresa como crítica, como la acusación de que es distante o fría o demasiado segura de sí misma. ¿Te han dicho alguna vez que eres demasiado intensa? ¿Demasiado segura? ¿Que hay algo en ti que incomoda sin que hayas hecho nada específico para incomodar? Eso no es un defecto. Es la sombra que proyecta Sofía en quienes todavía no están listos para lo que ella representa. Ahora llegamos a lo que prometí al principio. Lo que separa a Sofía de todos los arquetipos anteriores de esta serie. La reina gobierna, la guerrera protege, la madre nutre, la hechicera transforma. Cada arquetipo tiene una función específica en la vida de la mujer. Sofía no tiene una función. Sofía es lo que queda cuando todas las funciones han sido integradas y ya no necesitas ningún rol para saber quién eres. Jung la llamó la totalidad femenina, no la perfección, la integridad, la capacidad de ser completamente tú misma en cualquier contexto, con cualquier persona, bajo cualquier circunstancia. Sin el trabajo constante de gestionar qué versión de ti es visible en cada espacio, porque ese trabajo de mantener las diferentes versiones de una misma es agotador. Y cuando termina, cuando ya no necesitas ajustarte para que nadie se sienta incómodo con lo que eres, la energía que se libera es extraordinaria. Pero aquí viene lo que necesito que entiendas con precisión antes de terminar. Sofía no es un destino, es una orientación. La mujer que encarna Sofía no es la que nunca se pierde. Es la que cuando se pierde sabe encontrar el camino de vuelta a sí misma con más rapidez que antes. No porque el camino sea más corto, sino porque ya lo conoce. Ya sabe cómo se siente estar en su propio centro. Y esa memoria del centro es lo que la orienta cuando algo la aleja de él. Eso cambia completamente la forma en que entiendes tu propio proceso. No estás fallando cuando algo te desestabiliza. No estás retrocediendo cuando un dolor antiguo vuelve con una intensidad que no esperabas. No estás lejos de Sofía porque todavía hay días en que la necesidad de aprobación asoma, o el miedo al abandono pesa más de lo que debería. Estás en el proceso. Y el proceso incluye todo eso. ¿Recuerdas la última vez que algo te desestabilizó y te sorprendiste a ti misma por cómo lo atravesaste? ¿Ese momento en que respondiste diferente a cómo habrías respondido hace 5 años? Eso fue Sofía moviéndose en ti. No necesitas haberla nombrado para haberla vivido. Escribe en los comentarios una palabra que describa en qué punto de este camino sientes que estás ahora mismo. No la que suena mejor, la que es verdad. Porque hay mujeres leyendo esos comentarios que necesitan saber que no están solas en el camino, aunque el camino mismo las haya llevado a la soledad. Si este video te aportó algo, compártelo con una mujer que creas que lo necesita escuchar. En el próximo video vamos a explorar el tercer arquetipo de esta serie, el que Jung describió como el más incomprendido de todos, el que la cultura llama de una forma y Jung llamó de otra completamente diferente. Hasta pronto. Quiero añadir algo más antes de que termines este video, porque hay una dimensión de Sofía que no he mencionado todavía y que me parece la más importante de todas. Jung observó que las mujeres que encarnaban Sofía tenían una relación con el tiempo completamente diferente a la de las demás. No vivían perseguidas por el pasado revisando lo que debería haber sido diferente. No vivían anticipando el futuro construyendo escenarios de lo que podría ir mal. Vivían con una presencia en el momento actual que las personas a su alrededor percibían como una forma de atención que pocas veces habían experimentado antes. Cuando Sofía escucha, estás completamente escuchada.
no a medias mientras formula su respuesta. No con la distracción de lo que tiene pendiente, completamente presente en lo que estás compartiendo. Esa capacidad de presencia plena que suena simple y que en la práctica es extraordinariamente difícil de sostener, es uno de los frutos más visibles del proceso que conduce a Sofía. Porque la presencia plena requiere no tener miedo de lo que va a surgir en el contacto real con otra persona. Requiere no estar en guardia calculando ni gestionando la imagen que produces. Requiere estar simplemente ahí con todo lo que eres y con todo lo que la otra persona es, sin el filtro de la versión de ti misma que quieres que vean. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te ofreció eso? ¿Que te escuchó completamente sin preparar su respuesta mientras hablabas? ¿Que estuvo contigo de verdad? Y al revés. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo ofreciste? Esos momentos de presencia real son donde Sofía se manifiesta con más claridad. No en los grandes gestos, ni en las palabras sabias, ni en la capacidad de ver lo que los demás no ven. En la presencia simple y completa de quien ya no necesita ser otra cosa que lo que es. Eso es Sofía, no la excepción en tu vida, la norma. Y hay algo que Jung añadía sobre Sofía que me parece importante que te lleves antes de terminar este video. Dijo que Sofía no emerge de golpe. No hay un momento de iluminación súbita en que una mujer pasa de no tener este arquetipo a tenerlo completamente. Sofía se construye en capas. Cada vez que atraviesas algo difícil sin construir el muro. Cada vez que eliges ver con claridad en lugar de cerrar los ojos. Cada vez que permaneces abierta cuando la experiencia te daría todas las razones para cerrarte. Cada una de esas elecciones, que en el momento pueden no parecer nada especial, va añadiendo una capa al suelo que Sofía necesita para emerger. Por eso cuando las mujeres que encarnan este arquetipo hablan de su proceso, raramente señalan un momento único transformador. Señalan una acumulación, un conjunto de elecciones pequeñas y grandes que en retrospectiva forman un patrón claro aunque en el momento en que las tomaban no siempre lo supieran. Y eso, que puede parecer frustrante para quien busca el atajo, es en realidad la noticia más liberadora que existe sobre el camino hacia Sofía, porque significa que ya estás en él. Cada vez que en tu vida elegiste la honestidad sobre la comodidad, añadiste una capa. Cada vez que atravesaste un dolor sin anestesiarte completamente, añadiste una capa. Cada vez que te permitiste ser vista aunque diera miedo, añadiste una capa. Cada vez que soltaste algo que ya no era tuyo aunque no estuvieras lista para soltarlo, añadiste una capa. No necesitas haber hecho todo esto perfectamente. No necesitas que todas tus elecciones hayan sido conscientes, ni sabias, ni libres de miedo. Solo necesitas haber seguido adelante. Sofía no pide perfección, pide continuidad. Y tú llevas más tiempo construyendo ese suelo de lo que probablemente te das crédito. Si llevas tiempo siguiendo este canal y los videos te están aportando piezas del mapa de lo que estás viviendo, suscríbete si todavía no lo has hecho. Cada semana hay una pieza nueva. El camino continúa. Sofía no pide que seas perfecta, solo pide que sigas.